nosotros en el centro tenemos varios ejes transversales que tratamos durante todo el curso. Este año tocaba el barroco, como bien has dicho, y nosotros lo que estamos intentando hacer es una reinterpretación del barroco, ¿no? Las 1000 caras del barroco, barroco 3.0, porque lo que hemos querido es intentar trasladar lo que ocurría en el periodo del barroco, no solamente lo que todo el mundo conoce del barroco, sino también investigar sobre el mismo, las posibilidades del barroco, y articularlo con el 3.0, ¿no? Con la actualidad. Y eso es lo que hemos intentado desde varias áreas y materias. ¿Qué es lo más destacado de las actividades? ¿Nos la puede enumerar un poco y los objetivos que persiguen? ¿Vale? Está involucrado la mayoría de los departamentos y como eje también central de uno es un concurso de proyectos científicos, de biología, de matemáticas, de física y química, en fin, de tecnología, de informática, de música, en fin, de muchos de los departamentos que conforman nuestro centro educativo. Eso es un concurso de talento, que podríamos decir, lo vamos a ver ahora después, pero también hemos jugado con la inteligencia artificial. En el barroco había muchos laberintos y tenemos a Caramuel, que era un pensador, matemático, científico español, lo llamaban el Leibniz español, que nos ha dado mucho juego y hemos descubierto muchas cosas a través de él, de experimentación incluso literaria, pero todo adaptado al 3.0, ¿no? A la inteligencia artificial. En el Aulateca, que es uno de nuestros referentes este año, con la realidad virtual, en la gafa 3D, también lo vamos a utilizar para dar a conocer parte del barroco, entre otras muchas posibilidades del barroco. También tengo que señalar, porque eso es inédito, los alumnos de segundo de bachillerato han ideado con inteligencia artificial un reproductor de poemas totalmente originales, que además de esa originalidad son capaces de reproducir más de 1000 millones de poemas. Creo que Juan hizo el cálculo y para cada uno de los marcheneros hay 1000 millones de poemas originales. Además, esto se había hecho antes a través de Ulipo, de la literatura potencial francesa, pero siempre partía de unos sonetos que ya existían. Y sin embargo, nosotros hemos incorporado la inteligencia artificial. Es decir, que el origen de esos poemas no es ni siquiera un autor, es la inteligencia artificial. Y creo que eso trasvasa con mucho las aulas del centro, ¿no? Eso es, bajo mi punto de vista, una barbaridad para cualquiera que sepa o comprenda lo que estoy intentando decir precipitadamente. ¿Cómo se crea un poema por inteligencia artificial? Exactamente. Lo explicará bien el alumno, ¿eh? Sí. Lo explicará bien el alumno, que son de segundo de bachillerato y manejan lo que ellos hicieron fue meterle datos, pedirle a la inteligencia artificial que creara sonetos, bueno, en realidad no sonetos, versos estrofas de 4 versos y de 3 versos, ellos sobre el universo, sobre el cielo, sobre las estrellas, y a partir de ahí es como con el azar, con un algoritmo, pues hacen que eso vaya generando poemas infinitos, son poemas infinitos, con la peculiaridad de cada uno de ellos, obviamente es original, no solamente por la mezcla, es azarosa, sino porque el origen de los poemas es también creado por inteligencia artificial. Cuando lo veáis es algo espectacular y además han creado también, se tiene la posibilidad de obtener el poema físico, por decirlo así, pero también te lo puede leer con una plataforma de lectura que es verdad que suena un poco a robot, pero es totalmente original. Y algunas estrofas son emocionantes, yo lo he probado y te quedas perplejo, sabes que a mí me gusta mucho la poesía y tú dices, ¿cómo esta máquina ha hecho esto? Y a mí me emociona, ¿no? Pues lo que hemos generado hemos hecho un programa con un código en Python, que es este código que tenemos aquí, que lo que va a hacer es tomar de una base de datos que hemos realizado, tomar los diferentes sonetos, a ver, aquí tenemos abierta la base de datos. De esta base de datos, aquí hay un montón de sonetos registrados. Y de estrofas. Entonces lo que vamos a hacer es ir cogiendo estrofas aleatorias de la base de datos. Y la vamos a introducir en un soneto. Entonces, esta es la interfaz gráfica del programa y podemos ver cómo podemos generar un soneto aleatorio cada vez que pulsamos. Va tomando sonetos a partir de la base de datos y tenemos distintas funciones que le hemos añadido al programa. Tenemos la opción de leer el soneto, podemos enviarlo por correo electrónico a cualquier persona y claro, lo interesante para darle
más interés al programa, lo que hemos hecho es que en vez de tomar sonetos de autores reales o sonetos verdaderos, le hemos pedido a una inteligencia artificial, a un ordenador, que nos escriba estos sonetos. Entonces, claro, estos sonetos que está generando los ha escrito una inteligencia artificial, no lo ha escrito ninguna persona. Y lo interesante es la cantidad de posibilidad que tenemos. Aquí en este sitio de información podemos ver cómo tenemos 1.800 millones de sonetos posibles con lo que hemos creado. Eso cabe a 90.000 sonetos para cada marcianero diferente. Así que nos daría bastante juego para poder estar tiempo leyendo. ¿Os ha gustado participar en Sí, claro, esta por actividad? supuesto. Ha sido muy interesante. Muy bien. Mira, también hemos hecho también una gincana que están haciendo ahora mismo ahí en las pistas, ¿vale? Hay la literatura de cordel. La literatura de cordel es una de los descubrimientos que hemos hecho con el barroco investigando. Está en el origen de los folletines, está en el origen del periodismo que vosotros estáis ahora viviendo, y era una literatura que se hacían unos pliegos que se colgaban pues en las plazas públicas, etcétera, etcétera. De hecho, aunque hay muchas teorías que dicen que en el barroco solamente era el privilegio de la lectura y de la escritura, estaba reservado a las altas esferas, pues hay autores que dicen que con la cantidad de pliegos que hay de esa época, se pone un poco en duda que solamente leyeran la aristocracia y la clase eclesiástica, ¿no? Sino que tendría que ser algo muy popular. Y ha sido todo un descubrimiento. Esos pliegos, lo que hemos hecho también es leerlo de otra manera, interpretarlo de otra manera, para tratarlo en distintas materias. Por ejemplo, en biología hay unos pliegos preciosos acerca del aparato digestivo, del corazón, y todos tenían una peculiaridad también, que terminaban con un soneto, ¿no? Con un poema. Y por eso cuando me has preguntado es la Semana de la Ciencia, pero esto no es solamente de ciencia, aquí están todas las áreas del saber mezcladas, porque en el barroco también ocurría eso. El que era astrónomo era matemático, y el que era matemático era también literato o poeta. El periodo del barroco fue un periodo de transformación, ¿no? de una vehemencia expresiva que superó todo lo habido y que ha sido difícil de superar. En esa dificultad de superarlo, pues también hay que motivar a los alumnos a que se transformen, ¿no? su propia realidad, a que sean ingeniosos y valientes. Por ejemplo, cuando hablamos de valentía, también tenemos que intentar mostrar a los alumnos que hay una parte de monstruos, de literatura de monstruos en el barroco, que se hacía también a través de los pliegos, y nosotros lo que estamos haciendo también con la inteligencia artificial es utilizar una aplicación de inteligencia artificial para crear esos monstruos. Y hay un taller con alumnos que están haciendo ese tipo de monstruos generados por inteligencia artificial que ellos mismos van a interpretar de otra manera. Es como dar la vuelta. No es nosotros ofrecemos, sino que la inteligencia artificial nos ofrece a nosotros las posibilidades de investigar sobre cada uno de esos monstruos, que son totalmente originales, a través del barroco. También una parte importante hemos dedicado también a adornar, por decirlo así, pero con un trabajo sistemático a través de bilingüismo y de algunos grupos de trabajo que tenemos en relación con la mujer, y hemos decorado la escalera, todos los escalones con nombres de mujeres científicas en varios idiomas, bueno, en inglés y en español, en esos dos idiomas. Y me falta seguro más proyectos que yo creo que es mejor verlo y lo comprobamos. Por ejemplo, uno que no se me olvide, utilizaban también octavas catabásicas, que se llama, que es un juego de ajedrez, como una especie de juego de ajedrez infinito con la literatura, y nosotros eso lo hemos creado a través de una adaptación actual a través de la plataforma Geniali, que nos da esa posibilidad y que también podéis ver ahora a continuación. En fin, hay muchos más proyectos, que están a vuestra disposición. Bueno, pues estos son unos pliegos que se utilizaban en el barroco para acceder a conocimientos literarios y científicos. Estaban colgados en lugares públicos con cordeles y los cogías, los abrías y los leías y los volvías a el sitio. Estos son pliegos originales. Y luego estos de aquí son hechos por alumnos y alumnas. Y después la nueva forma de estudiar anatomía es con esta aplicación y esa camiseta igual a
vas escaneándola y puedes ir viendo perfectamente cómo es el corazón, cómo se hace la digestión, y para estudiarla mejor puedes ir quitándole huesos, pulmones y así se estudia anatomía de hoy en día. Bueno, voy a explicar ahora. La detección de la luz es un fenómeno que realiza un rayo de luz blanca, atraviesa mediante un objeto transparente como el aire y se ven los colores. El primero en explicar eso fue Isaac Newton, que fue un matemático muy importante en la historia. Y la luz tiene dos propiedades, que se prolonga en línea recta y refleja a una superficie. Con el CD podemos comprobarlo de la red. Y mirad por aquí, se puede ver el arcoíris. ¿Les ha gustado a la gente que ha venido esta experiencia? Sí. Muy bien. Muy bien. Pues aquí vemos la pintura barroca, que es otro campo de cultura barroca bastante importante, y que es lo que están teniendo que completar con los cuadros los alumnos y lo que está intentando inculcar con esta actividad, ¿Sara? Pues la actividad consiste en, a través de bodegones barrocos, una pintura típica de la etapa barroca, que los alumnos identifiquen tanto especies de animales como de plantas con su nombre científico, trabajando claves dicotómicas y bueno, pues descubriendo parte de la biodiversidad que hay en ese momento, que pues estos cuadros no sirven para eso, para que conozcan también parte de la biodiversidad que hay en nuestro entorno. ¿Cómo están respondiendo a esta actividad? ¿Les resulta entretenida, atractiva? Yo creo que sí, que les está resultando motivadora, por lo menos el hecho de manejar la herramienta de la clave, de ir buscando los nombres y de adivinar, entre comillas, cuál es cada especie, pues yo creo que sí, que les está pareciendo interesante a los alumnos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a explicar la ley de Pascal, que Pascal era un físico matemático que decía que cuando se ejerce presión en un fluido que está en un recipiente cerrado, la presión ejerce igual magnitud en todas las direcciones del fluido. Entonces, vamos a rellenar esta botella de agua que está unida a la otra en una cañita, solo con una cañita. Como hay distintas presiones, el agua no pasa. Ahora vamos a abrir esa botella y vamos a poder comprobar que por el cambio de presión el agua se va a repartir a partes iguales por las dos botellas. Porque al salir con la presión, el agua tiene que reaccionar y tiene que pasar a la otra botella. Y ahora vamos a emplear un globo, vamos a cerrar esta botella y vamos a ponerlo aquí. Y las presiones van a ser distintas, entonces no va a pasar nada, pero cuando volvamos a abrir la botella, el agua va a empezar a pasar por acá con el aire y va a reaccionar. Tenemos que esperar a que termine de pasar primero. Sacamos la botella, se iguala la presión. Quedan las dos igualadas, ¿verdad? Muy bien. ¿Les ha gustado a la gente ver este experimento? Sí, por ahora los que han pasado les ha gustado. Muy bien.